Hola, buenas noches, ¿cómo están todos allí en casa? También queremos comentarles que estamos por Radio 316, 1310 AM. Por si de pronto conocen a alguna persona que no tenga internet en su casa, puede conectarse allí por medio de la radio o también entrar a www.radio316.com.co. ¿Listo? Para que puedan seguir llenándonos de la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué no iniciamos orando? Bueno, entonces por favor allí todos cerremos los ojos y vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, cada vez en nuestras vidas trae fe. Gracias porque tu palabra en nuestras vidas nos revelas quiénes somos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno todo el tiempo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y precisamente hoy quiero hablar, esta noche quiero hablar acerca de que nuestra confesión. ¿Cuántos saben que nuestra confesión tiene poder? Amén. Nuestra confesión tiene poder y cada vez que nosotros la hablamos, cosas suceden. Pero si nuestra confesión no viene acompañada antes en el oír la palabra de Dios, no vamos a tener una muy buena confesión. Entonces necesitamos saber y entender que para nosotros tener una muy buena confesión necesitamos estar haciendo algo antes, que es estar escuchando la palabra de Dios. Mira precisamente, y quiero que me acompañen allí a Romanos 10:17, y vamos a leer. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces también de pronto podríamos decir, en otras palabras, temor viene por estar oyendo lo contrario a la palabra de Dios. Cuando nosotros nos estamos llenando de la palabra de Dios, trae fe. Y eso en nuestras vidas trae un cambio total, ¿sí? Entonces necesitamos entender que la palabra de Dios en nuestras vidas es algo muy grande, algo poderoso. Y mira precisamente, lo que tú escuches hoy determina tu futuro. Lo que tú escuchas hoy determina tu futuro. Entonces, ¿qué estamos escuchando? En especial en estos tiempos, ¿sí? Debemos de pasar tiempo pasándolo en la palabra de Dios. Y muchas veces hemos escuchado acerca de este versículo de Romanos 10:17 y hemos visto que precisamente necesitamos estar escuchando más y más la palabra de Dios. Necesitamos pasar más tiempo sumergidos, inmergidos en la palabra de Dios. Y esto va a hacer que nuestra confesión acerca de lo que estemos viviendo, sea en este tiempo o en cualquiera, nuestra confesión va a ser diferente. Nuestra confesión va a estar hablando vida y no muerte. Porque precisamente la palabra de Dios dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra confesión. Pero ¿qué necesitamos estar haciendo antes? Estar escuchando la palabra de Dios, estarnos llenando constantemente. Y precisamente tengo acá una historia en la Biblia que nos va a ayudar un poquitico a ilustrar. Y está precisamente en Marcos 5, 21, 43. Si me pueden acompañar allí precisamente en la palabra de Dios y vamos a leer el 21. Marcos 5, 21, vamos a ir hasta el 43. Precisamente allí hay dos historias que hablan acerca de personas que escucharon de Dios. Mira, vamos a iniciar. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunieron alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora, mi pregunta es, este hombre, Jairo, ¿dónde escuchó que Jesús salvaba? ¿Dónde Jairo escuchó que Jesús sanaba? Mira que precisamente en el principio, cuando Jesucristo empezó a enseñar, dice que él hacía grandes cosas. Vamos a leerlo precisamente lo que dice la palabra de Dios. Marcos 4, 23, 25. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos. ¿Recuerdan de dónde era Jairo? Decía precisamente que era de la sinagoga, ¿cierto? Decía que él venía, que era un principal de la sinagoga. Entonces mira, Jesús estaba enseñando, al principio en su ministerio de Jesús, estaba enseñando en la sinagoga y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia.
Amén. En todo el pueblo. Y dice precisamente, y se difundió su fama. Se difundía por todo lado que Jesús sanaba. Se difundía por todo lado que Jesús hacía grandes milagros. Gloria a Dios. Y dice, por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Sanó a todos, ninguno dejó de ser sano. Y mire lo que sigue diciendo ahí en el 25 en Mateos. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otros lados del Jordán. Entonces podemos darnos cuenta que Jesucristo, desde que empezó el ministerio, empezó haciendo grandes cosas, sanando, haciendo que la gente fuera liberada. Y precisamente Jairo debió haber estado escuchando, y él debió haber estado de pronto, no sé, en su casa o en su trabajo, y debió haber escuchado, Cristo sana. Oh, Cristo da vida. Oh, gloria a Dios. Cristo libera a los endemoniados. Uy, gracias, Padre. ¿Sí? Y no lo debe haber escuchado una vez, sino lo debe haber escuchado muchas veces, porque precisamente dice que Jesucristo pasó o enseñó en la sinagoga acerca de que la voluntad del Padre. Amén. Entonces sigamos en la historia, aquí en Marcos 5, 21, 23. Vamos al 24. Fue pues con él, Jairo, y le seguían una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes iban de mal en peor, antes iban peor y peor. Pobre mujer. Y dice precisamente que ella fue la segunda persona aquí que aparece en la historia, ¿sí? Y dice precisamente que ella fue por muchos años, 12 años, por 12 años con esta enfermedad. Dice que ella fue, no sé, fue a las mejores clínicas allí en Jerusalén y fue a los mejores médicos, y aún dice la palabra que ella gastó todo su dinero, gastó todo, y ya había perdido la esperanza de ser sana. Aún de pronto las personas que estaban a su alrededor simplemente le estaban diciendo, le decían, ¿sabes qué? Esta enfermedad que tú tienes, esta enfermedad está para toda la vida. O aún de pronto la gente le decía, no sé, esta enfermedad es algo que el Señor le ha enviado. Pero algo que ella vio, algo que ella le sucedió, fue que ella empezó a escuchar. Cuando ella empezó a escuchar lo que Dios había hecho. Mira lo que dice el 27. Cuando oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús. Cuando nosotros oímos hablar de Jesús, cuando escuchamos hablar de Jesús, nuestras vidas son totalmente diferentes. Lo que tú estás oyendo el día de hoy va a hacer que tu futuro sea diferente. Lo que tú estás escuchando el día de hoy va a hacer que las cosas sean totalmente diferentes. ¿Qué estamos escuchando en este tiempo? Nosotros podemos pasar tiempo y podemos escuchar noticias. No digo que no escuchemos noticias, pero ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a estar escuchando noticias? ¿Por qué no pasamos más tiempo escuchando lo que dice la palabra de Dios? La voluntad del Padre acerca de nosotros. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos bendecidos. Dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahí no dice, y somos bendecidos hasta que entremos, no sé, en problemas económicos. O somos bendecidos hasta que, no sé, se acabe nuestro trabajo. Dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Tú y yo somos bendecidos por lo que Él ya ha hecho. Él ya lo hizo todo en la obra redentora. Pero volvamos precisamente aquí a la historia con esa mujer. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Significa cuando ella oyó hablar de Jesús, escuchó hablar de Jesús, ella donde estaba, de pronto allí fueron personas y empezaron a decirle, ay, ¿tú sabes que Jesucristo sana? Ay, ¿tú sabes que Jesucristo da libertad?
ay, tú sabes que Jesucristo le dio vista a un ciego. O mira, tú sabes que Jesucristo precisamente le dio libertad a una persona, ¿sí? Entonces precisamente ella empezó a escuchar. Ella estaba buscando quién le pudiera ayudar. Yo sé que nosotros en este momento necesitamos mucho de Dios, necesitamos su guía, necesitamos que nos ayude, que nos dé sabiduría que necesitamos hacer en este tiempo. Pero, ¿sabes? Necesitamos escuchar, saber. Y precisamente esta enseñanza la llamé lo que oyes tiene poder. Lo que oímos tiene poder. Cada vez que tú y yo estamos escuchando algo, lo que estemos escuchando, eso va a hacer en nuestra vida que creamos las promesas de Dios o entremos en temor. ¿Qué estamos escuchando el día de hoy? ¿Qué escuchamos el día de ayer? Debemos de verificar qué estamos escuchando. Aleluya. Y dice precisamente, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Ya su vida estaba acabada totalmente. Aún dice precisamente que esta mujer en el tiempo que estaba, en el estado que estaba, ella no podía estar con todo el mundo. Pero a ella no le importó lo que estaba sucediendo a su alrededor, ella no le importó lo que estaba diciendo la sociedad, a ella no le importó lo que estaban comentando los otros. Ella simplemente escuchó, oyó que Jesucristo sanaba, oyó que Jesucristo daba libertad. ¿Y ella qué hizo? Y ella creyó. Precisamente la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, el oír. El oír, necesitamos pasar tiempo escuchando lo que dice la palabra de Dios acerca de quiénes somos, acerca de lo bendecido que tú y yo somos. De hecho, somos extremadamente bendecidos por lo que Cristo ya ha hecho en nuestras vidas. Amén. Pero ella escuchó de Jesús y dice que precisamente el amor de Dios, ella empezó a escuchar y entendió, wow, el amor de Dios es tremendo. Y empezó a escuchar y dijo, wow, Dios cómo sana. Empezó a escuchar y wow, Dios liberta. Si lo ha hecho antes con alguien, lo va a hacer también conmigo. Si tú estás escuchando la palabra de Dios y has escuchado que gente ha sido bendecida de una forma sobrenatural, tú eres el próximo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que nosotros somos bendecidos en el campo y somos bendecidos en la ciudad. Somos bendecidos estando en nuestra casa o somos bendecidos estando en nuestro trabajo. Tú y yo somos bendecidos de una forma sobrenatural. Y mira lo que dice el 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tan solo tocare su manto, seré salva. Ella la tenía clara. Ella sabía desde un principio qué es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y al estar escuchando las promesas de Dios en nuestras vidas, al estar escuchando las promesas de Dios, lo que Dios ha dado para nosotros, nuestras vidas van a ser totalmente diferentes. Y no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, nosotros sabemos quién es Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sabremos que Dios, si está con nosotros, todas las cosas son suplidas. Ninguna arma forjada contra nosotros prospera. Ninguna plaga tocará nuestra casa. ¿Por qué? Porque ya hemos entendido. Y ella la tenía clarísima. Si tan solo tocare. Si tan solo. Ella había escuchado de pronto al vecino, que el vecino había dicho, yo recibí la vista, ahora puedo ver. O de pronto escuchó a algún familiar que le dijo, ay, ¿te acuerdas del primo el loco, el que estaba endemoniado? Mira, ya no está endemoniado. Jesucristo le ha dado libertad. Y mira, ella recibió, ¿por qué? Por el oír, el oír. Ella estaba escuchando constantemente quién era Jesucristo. Nosotros debemos de estar escuchando constantemente quién era Jesucristo. Amén. Ella no tenía el pensamiento en otras cosas. Su pensamiento era recibir la bendición de Dios. Ella no se puso a mirar, ay no, hay mucha gente. Tengo que esperar a que, no sé, por ahí a las 11 Jesucristo ya queda desocupado y voy a ir y tocarlo. No, ella dijo, no, este es el momento. Cuando tú estás escuchando la palabra de Dios viene a tu vida y esa va a causar fe, que en ese mismo momento recibiremos las promesas de Dios. Todas sus promesas, aleluya. Pero ¿cómo tendremos fe
si lo que estamos escuchando no tiene el poder de Dios. Necesitamos estar escuchando lo que dice la palabra de Dios. Ahora, chévere estar viendo, no sé, una película, pero este es el tiempo, y deberíamos de estarlo haciendo sobre nuestras vidas, de estar escuchando constantemente qué dice la palabra de Dios. Nuestros pastores nos animaron a principio de año a estar leyendo la palabra. Y precisamente ya en este momento por lo menos debimos haber leído Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, ¿sí? Mínimo ya debimos haber pasado por allí. Pero si nos damos cuenta, en los 4 evangelios podemos ver la perfecta voluntad del Padre. Y la perfecta voluntad del Padre es que tú y yo seamos sanos, tú y yo seamos bendecidos, tú y yo veamos la gloria de Dios manifiesta aquí con nosotros, ¿sí? ¿Y eso cómo viene? Leyendo, estar escuchando la palabra de Dios, escuchando muy buenas prédicas. Aún ahí está la aplicación, entra a la aplicación Igleco y escucha muy buenas prédicas. Precisamente eso va a edificar nuestra fe cada vez más. Pero si estamos escuchando otras cosas, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Pero mira lo que dice el salmista con respecto a lo que él llegó a ver. Salmos 37, 25. Salmos 37, 25. Dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Lo estaba diciendo precisamente aquí el salmista. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Lo estaba diciendo nada más y nada menos ahí, diciendo wow, Dios es bueno. Dios es bueno y nunca ha de faltar. Pero él que estaba leyendo o él que estaba viendo las promesas de Dios en cada una de las vidas. Y nosotros podemos ver precisamente las promesas de Dios en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? El estar oyendo la palabra de Dios. Oh Señor, gracias porque tú eres bueno. Sigamos leyendo precisamente aquí el 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Se le secó totalmente la sangre, el problema que estaba teniendo esta mujer. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestiduras? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién te ha tocado? Pero él mirando alrededor para ver quién le había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quedas sana de tu azote. Ahora, Jesús le dijo, tu fe, tu fe. ¿Cómo dice precisamente Romanos? La fe viene ¿por qué? Por el oír. La fe viene por el oír y recibir todas las promesas de Dios. Es de nuestra parte. Nosotros tenemos que hacer algo para recibir las bendiciones de Dios. Es que estar creyendo las promesas. Tu fe ha hecho, nuestra fe, el estar escuchando la palabra de Dios, hace que nuestra fe se esté en otro nivel, que nuestra fe, la revelación de la palabra de Dios llegue a nuestra vida por fe, por estar escuchando, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Continuemos aquí en el 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree. Ahora, ya Jairo había venido a Jesucristo. ¿Recuerdan al principio que había venido a Jesucristo y dijo que se había postrado? Pero y en el momento que vinieron estos siervos y le dijeron, no, ¿sabes qué? Ya no molestes más al siervo. ¿Qué hizo precisamente Jesucristo? Le dijo, no, espérate, no mires lo que está sucediendo. Pon tus ojos acá, no te desenfoques. Le dijo, pon tu mirada en mí, ¿sí?
Y algo que hizo precisamente Jairo fue que no siguió escuchando lo que estaba sucediendo a su alrededor, sino que escuchó a Jesucristo y le colocó cuidado a Jesucristo. Y él se enfocó en lo que Jesucristo estaba diciendo, en las promesas. Cuando nosotros estamos escuchando constantemente la palabra de Dios, no importa lo que esté llegando a nuestro alrededor, no importa lo que estén diciendo otras personas, los medios o lo que esté sucediendo en el país o aún en el mundo, nosotros conocemos cuáles son las promesas de Dios. ¿Y qué dicen las promesas de Dios? Que yo y mi casa estamos bien, estamos salvos, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Dios no está en el cielo, ay no, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? No, Dios sabe, Dios ya ha dado la promesa en Cristo Jesús, que somos sanos. ¿Qué debemos de estar haciendo? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesucristo, en lo que Cristo ya hizo por nosotros. ¿Y qué debemos de estar haciendo? Seguir escuchando, seguir escuchando, seguir escuchando la palabra de Dios. No importan las circunstancias, seguimos con los ojos a Jesús, seguimos oyendo sus promesas, seguimos oyendo su palabra, seguimos escuchando lo bueno que es Dios, porque Dios sigue siendo el mismo. Amén. Porque todas sus promesas son sí y amén. Y porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y en su palabra Él ha dicho que nos ha dado bendiciones sobrenaturales. En su palabra Él ha dicho que nos ha colmado con muchos años de vida. En su palabra Él ha dicho que ha suplido todas nuestras necesidades conforme en Cristo Jesús. En su palabra Él ha dicho que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Significa que ya tenemos las armas para poder pelear esta batalla. Pero ¿qué debemos de estar haciendo? Escuchando la palabra de Dios. No escuchando, pasando mucho tiempo escuchando lo que el mundo está diciendo, lo que las circunstancias están diciendo, sino escuchando lo que dice la palabra de Dios. Esto hará que nuestra vida empiece a andar cada vez más en fe. Amén. ¿Cuántos queremos crecer cada vez más en fe? Porque lo que escuches hoy determinará tu futuro. Lo que tú escuches hoy va a hacer que tu futuro sea diferente. ¿Qué estamos escuchando? Debemos de estar empezando a escuchar la palabra de Dios. Cada vez más la palabra de Dios. Nuestros pastores precisamente hicieron un plan en todo este tiempo que vamos a estar en casa, en familia, para estar escuchando palabra a las 9, 10 de la noche, de la mañana, y también a las 2 de la tarde, y un tiempo devocional y oración a las 7 de la noche. Y precisamente para qué ellos quieren que nosotros pasemos tiempo escuchando palabra, porque ellos quieren que cada vez nos edifiquemos, porque ellos saben que la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír. Y si pasamos más tiempo escuchando lo que el mundo dice, pues vamos a llenar nuestra vida de temor, vamos a llenar nuestra vida de, ¿sabes qué? Tienen razón, ¿sí? Ahora, si tomamos las cosas necesarias, nos cuidamos, pero nuestros ojos no dejan de estar pegados a la presencia de Dios. Nuestros ojos no dejan de estar mirando quién es el autor y consumador de nuestra fe. Si Dios lo dijo, Él lo hará, porque todas sus promesas son sí y amén, y todas sus promesas se cumplirán. No hay ni una sola de sus promesas que no se cumplan. Eso es lo bueno. Estamos con un Dios que cumple todas sus promesas. Aleluya. Lo que estamos escuchando hoy determinará nuestro futuro. Y sigamos leyendo precisamente aquí la historia en el versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo, y vino a su casa el principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no estaba muerta, sino dormida, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años,
y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie los supiera. Y dijo y dijo que se le diese de comer. Ahora, no importa el problema que estemos pasando, no importa la situación, si estamos escuchando la palabra de Dios, si estamos escuchando las bondades de Él, lo bueno que es Él, nuestras vidas van a estar confiadas. Jairo siempre estuvo mirando lo que Jesucristo había dicho. Él ya había ido, Jairo había ido a la presencia de Jesucristo y él sabía, si tan solo Jesús tocara con sus manos, si tan solo Jesús, él ya tenía la revelación en su vida, él ya sabía, oh Jesús sana, oh Jesús cumple sus promesas. Él ya sabía que ya estaba hecho. Él no miró la circunstancia. Aún, ¿cuántos saben que la muerte es una circunstancia tremenda y es dura? Él no puso los ojos ahí. Él dijo, si Jesucristo ya dijo que la iba a levantar o que le iba a sanar, era porque así iba a ser. Amén. Dios es bueno. Mira lo que dice precisamente Job 42:5. Job 42:5. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Dice precisamente el oír y el oír y el oír y el estar oyendo la palabra de Dios hace que nuestras vidas, que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Hace que nuestros ojos espirituales sean abiertos en nuestras vidas. Pablo en Efesios 1:16 lo decía, oh Padre, gracias doy porque decía así la oración. Padre nuestro Señor Jesucristo, al Dios de gloria, que les dé un espíritu de sabiduría y revelación, que alumbre los ojos de su entendimiento y que sean. ¿Y cómo va? Por el oír. Y el oír y el oír la tiempo escuchando, pasa buen tiempo alabando, escuchando que esté hablando de lo que bueno que es Dios, escuchando lo que Él ha hecho en nuestras vidas, buenos libros, tiempo en la presencia de Dios. Y otro ejemplo que podemos ver precisamente está en Mateo 9:27-29. Mateo 9:27-29. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ahora, ellos cómo sabían o por qué le decían hijo de David. Ellos habían escuchado, yo creo que ya en algún momento, que el hijo de David iba a dar libertad, ¿sí? Pero ellos debieron haber escuchado, oh, él, Jesucristo, es el Mesías, es el que da libertad, es el que da vida. Y mira lo que les dice, y llegando a la casa vinieron a él dos ciegos y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Ellos dijeron, sí, creemos. Pasar tiempo escuchando la palabra de Dios, pasar tiempo escuchando lo bueno que Dios ha sido, hace que tu fe esté en otro lugar, hace que tu fe crezca, que la revelación de la palabra de Dios crezca cada vez más en nuestras vidas. ¿Qué estamos escuchando? Recordemos precisamente, lo que tú escuchas hoy determina tu futuro. Lo que nosotros estamos escuchando hoy va a determinar qué voy a hacer mañana, o qué voy a estar, qué promesas de Dios van a estar, o qué temores puedo llegar a tener. Pasemos más tiempo en la presencia, pasemos más tiempo, hagamos con nuestra familia más tiempo de estar orando, más tiempo de estar escuchando la palabra de Dios, más tiempo de estar muy buenas prédicas escuchando, más tiempo estar alabando su presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice precisamente, finalizando el versículo de Mateo 9:27-29, y dice, y vinieron a él los dos ciegos y Jesús le dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor.
Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. La fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por cada vez pasemos más tiempo en la presencia de Dios. Cada vez que escuchemos la palabra de Dios, eso hace que nuestras vidas sean totalmente diferentes. Amén. Entonces, para terminar, quiero hacerles una pequeña invitación. Bueno, quiero hacer dos. La primera es, si de pronto no hemos pasado tiempo en la presencia de Dios escuchando, pues oremos y pidámosle a Dios, gracias Padre porque tú eres bueno y misericordioso y queremos pasar más tiempo escuchando la presencia de Dios. Queremos pasar más tiempo metidos allí, escuchando, orando, leyendo la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces vamos a orar. Gracias Padre porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos dejaste con tu palabra para nosotros fortalecernos, para nosotros crecer cada vez más y poder conocer cuál es tu voluntad, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día, Padre. Gracias, Señor. También creemos, Padre Santo, que en el nombre de Jesús somos sanos. En el nombre de Jesús somos bendecidos porque tu palabra lo ha dicho. Gracias, Padre, porque cada vez que pasamos tiempo en tu palabra, la fe viene por el oír y el oír y el oír tu palabra, y tú te revelas. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Comprendemos a qué hemos sido llamados, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Entonces, pasa más tiempo escuchando la palabra de Dios. Pasa más tiempo en la presencia de Dios, escuchando su palabra, escuchando sus promesas. Y ahora queremos hacer la segunda invitación. Si de pronto tú nos estás acompañando o hasta ahorita hiciste una conexión, quiero precisamente invitar a Daniel que me ayude aquí con la invitación. Cuando recibieron algo, ahí amén, tu familia, no sé si tu perrito está viendo el servicio, que ladre, lo que sea, pero simplemente no queremos terminar este momento sin dar una invitación, y es que puedas aceptar a Jesús en tu corazón. Es la decisión más importante que vas a hacer en tu vida. Nosotros hemos tomado esa decisión y podemos decir que es la mejor decisión que hemos tomado. Jesús no solo viene a salvarte, sino viene a cambiar tu vida para siempre, y nunca volverás a ser el mismo, sino que cada día será un proceso para crecer, para madurar y para tener la presencia de Dios en tu vida. Así que si ese eres tú, simplemente repite esta oración después de mí y recibirás a Jesús como tu Señor y Salvador. Así que di esto después de mí. Padre, te doy gracias por este día. Gracias que tengo la oportunidad de poder recibirte en esta mañana. Yo creo que tú moriste en la cruz, pero que al tercer día resucitaste. Te doy gracias que desde hoy en adelante voy a vivir para ti y mi vida nunca vuelve a ser la misma. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puedes darte un fuerte aplauso ahí donde tú estás. Es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida, te lo garantizamos, te lo prometemos. Así que gracias por todo, por estar con nosotros, por haberse conectado con nosotros. Les amamos, les apreciamos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter como @Misión Colombia. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube. Y también pueden escucharnos en Radio 316 1310 AM o en www.radio316.com.co. Y antes de que se me olvide, si fue la primera vez que tomaste esta decisión e hiciste esta oración, puedes llamar a los números que están apareciendo en pantalla. Contáctanos, escríbenos aún en redes sociales para que nosotros nos enteremos que acabaste de tomar la mejor decisión de tu vida. Así que nos vemos el domingo a las 9 y a las 11 de la mañana, y el siguiente miércoles a las 6:45 de la tarde. Bendiciones.